El día de hoy iniciamos la serie La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Yo les animo a que sigan esta serie porque es un tesoro que el Señor nos va a mostrar. Es un tesoro formidable que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar, hermanos. Amados hermanos, Dios pone en nosotros las diferentes virtudes del carácter de Cristo, las cuales se cultivan en nosotros por medio de diferentes circunstancias, aún las más difíciles. Dios, hermanos, obra en nosotros para cultivar las virtudes descritas en las bienaventuranzas que reflejan la naturaleza humana de Jesucristo. El Señor, a su vez, a través de nosotros, obrará para manifestarse en los demás. A medida que cultivemos y manifestemos estas virtudes descritas en las bienaventuranzas, en Cristo llegaremos a ser un reflejo de la perfecta naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza humana de Cristo en nosotros, hermanos, su carácter nos permitirá tener actitud mental como la de Él, como la de nuestro Señor Jesucristo, para imitarlo en humildad y mansedumbre en nuestra vida diaria. Nuestro crecimiento en la naturaleza humana solo puede medirse con la naturaleza del Espíritu por la impecabilidad de Cristo. Cristo hace posible su perfecta naturaleza humana en nosotros. Mediante el Espíritu, Cristo transforma nuestros corazones, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien, vayamos a la lectura, a los versículos del día de hoy, que se encuentran en el libro de los Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 8. Y dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, se humilló al Padre, no a nosotros ni a nadie más, se humilló al Padre, haciéndose obediente. ¿A quién? No a los demás, no a nosotros, sino al Padre. Dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos las palabras de Jesús en Getsemaní, cuando Él dijo, aquí podemos ver la naturaleza humana de Jesús: mas no se haga mi voluntad sino la tuya, sujetando así su voluntad al Padre. Mateo 26:38. Hermanos, Jesucristo era Dios, pero también era humano.
era hombre. Una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra fue para enseñarnos a vivir conforme a la voluntad del Padre. Jesús, hermanos, vino a mostrarnos el propósito original de Dios para nosotros, el cual es perfecto, así como Cristo lo fue cuando estuvo entre nosotros. Jesús se definió a sí mismo como el buen pastor, es decir, el que nos guía. En Juan capítulo 10, verso 14, dijo el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En Juan 10, capítulo 10, verso 10 dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, era necesario que viniera Cristo a mostrar una naturaleza perfecta del ser humano, el cual se había extraviado de su propósito original por causa del pecado, por causa de la caída. Los animalitos, hermanos, por ejemplo, los animalitos del campo, las flores, las plantas, las aves, los peces, toda la creación, excepto el ser humano, obedece instintivamente las reglas con las que fue creado por Dios. Solo el hombre no. Uno de los propósitos de Cristo, hermanos, fue mostrarnos esas reglas cuando estuvo entre nosotros. Dios nos presenta cuál es su voluntad para la conducta humana a través de las bienaventuranzas pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vayamos pues al Sermón del Monte que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. Y dijo nuestro Señor Jesús: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la ley para la naturaleza humana, justificada y en santificación, la ley del reino de Dios.
Este es el tesoro que Jesús nos muestra. El Sermón del Monte describe las expectativas de Dios en los ciudadanos de su reino, hermanos. Jesús describe 8 grandes bendiciones que son las bienaventuranzas del Sermón del Monte para la vida abundante, las cuales representan para nosotros una importancia suprema, porque se refiere a los 2 primeros y principales mandamientos de Dios, que encontramos en Marcos 12, del 28 al 31. Las 8 bienaventuranzas describen el carácter y las virtudes de una persona íntegra y muy obediente y bendecida por Dios, que vive conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Nuestra salvación, ¿sí? Y que vive conforme al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Lo que Dios ha dispuesto para nosotros aquí en la tierra. Como hijo o hija de Dios, como esposo o esposa, por medio de los roles que nos ha dado y las responsabilidades que también Dios nos ha dado. Las primeras 4 bienaventuranzas, hermanos, muestran nuestra necesidad y se refieren al cumplimiento del primer mandato del Señor. En Marcos 22, 37, 38, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Los pobres de espíritu necesitan a Dios. Los que lloran necesitan del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón los quebranta, para crear la necesidad en ellos o para que se den cuenta o descubran esa necesidad. Los mansos necesitan a los demás, y los que tienen hambre y sed de justicia necesitan alimento espiritual. Estas primeros 4 bienaventuranzas, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, son la clave para alcanzar el corazón de Dios. Dios, hermanos, ama a los necesitados. Cuando el Señor nos concede estas 4 bienaventuranzas, está preparando nuestro corazón, está preparando nuestro carácter para algo mayor, para algo más grande. Amados hermanos, Dios provee según nuestra necesidad para formarnos conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Cuanto más necesitamos, cuanto más necesidad tenemos, más nos da Dios. Las restantes 4 bienaventuranzas, después de recibirlas del Señor, nos permiten cumplir con el segundo mandato, el que se refiere a nosotros y el prójimo, y que está en Mateo 22, 39. y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los misericordiosos
le dan misericordia a los demás. Los de limpio corazón le dan santidad a los demás. Los pacificadores les dan integridad a los demás. Y los perseguidos se dan a sí mismos. ¿Cómo? Negándose a sí mismos. Estas 4 bienaventuranzas, hermanos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos, son la clave para alcanzar el carácter de Jesucristo. ¿Cómo? A través de ellas, practicando el altruismo perfecto, porque estamos, al hacerlo, imitando a Cristo y por tanto somos similares a Dios. El fundamento de estas bienaventuranzas es nuestra entrega a los demás, hermanos. Concluyo con lo siguiente. Estas 2 partes, las primeras 4 y las restantes 4 bienaventuranzas, las cuales unas se mueven desde la necesidad y las otras desde el dar, están en total equilibrio. Dios nos da de sí mismo porque le necesitamos por causa de nuestra naturaleza pecadora. En la medida en que nuestra necesidad es más grande, Dios más generoso es con nosotros, hermanos. Podemos afirmar que las primeras 4 bienaventuranzas se mueven en forma vertical, Dios y nosotros. Y las 4 restantes bienaventuranzas se mueven de manera horizontal, nosotros y nuestro prójimo. En cada una de estas bienaventuranzas encontraremos un principio, las que recibimos de Dios para cubrir nuestra necesidad, los pobres de espíritu, el principio de la necesidad, los que lloran, el principio del quebrantamiento, los mansos, el principio de la sumisión, y los hambrientos, el principio del anhelo. Y después veremos las restantes 4, las que recibimos de Dios y que cubren las necesidades de los demás. Dios por medio de nosotros cubriendo las necesidades de los demás. Los misericordiosos, que se refiere al principio de la reciprocidad. Los limpios de corazón, se refiere al principio del corazón perfecto. Los pacificadores, el principio de la reconciliación. Y por último, los perseguidos, el principio de identificación. En esta serie que iniciamos hoy de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, aprenderemos y estudiaremos estos 8 principios que se encuentran en las bienaventuranzas que Cristo pronunció en el Sermón del Monte. A través de estos 8 principios, Cristo nos prepara para la vida eterna, cultiva su carácter en nosotros y obra por medio de nosotros para revelar su carácter a los demás. Hermanos, estos principios no se enfocarán en la eternidad. El Señor obrará en nosotros
para prepararnos para la vida eterna, en la que estaremos en la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos permites entrar en tu presencia para escuchar tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, también por tu cuidado y por tu provisión. Te pedimos, Señor, que cultives en nosotros estos 8 principios que nos enseñaste y que vamos a estudiar en las próximas predicaciones y que dijiste en el Sermón del Monte por medio de las bienaventuranzas. Te pedimos, Señor, que afirmes en nosotros nuestra fe cada día más para poder vivir una vida que te agrade conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.